Buenos días, hoy vengo a presentar los nuevos cuchillos que ha sacado Moranif, en este caso el Amber y el Risberg. Vamos a situarlos dentro de la colección, por decirlo así, de Moranif y ver sus características. Vamos a hablar primero del Risberg y a continuación del Amber y vamos a compararlos con los equivalentes de los que suponen una actualización. Ambos vienen de la cuchillería Durangel de Francia y la verdad es que han venido bastante rápido, muy buen precio. En cuanto a aceros no me voy a extender mucho porque en este vídeo ya expliqué bastante sobre aceros, tratamientos térmicos, así que simplemente vamos a ver qué llevan estos, por decirlo así. Y quien quiera situarse un poquito más o saber más de los cuchillos, pues visite este y ahí tiene información. El Risberg viene a, si no sustituir, complementar la serie Basic, por decirlo así. Este es el Robust, este no, aunque sí hay una versión Robust. Viene montado en cartón y viene con este seguro, que está bien pensado. Pensé que los suecos lo habían hecho para reírse de los sureños, porque dije, ¿cómo se saca esto? Se aprieta por aquí, pero esto no puede hundirse porque está limitado ahí en su desplazamiento. Vi esto y dije, mira que sí es para cortar. Al ponerme la gafa, efectivamente aquí hay unas tijeras grabadas, así que es cuestión de cortar esto y retirarlo, pero esto impide que salga el cuchillo. Es bastante seguro en transporte y todo eso. Vamos a abrirlo. Abierto está. Y así sí sale sin problema. Lo pedí en esta especie de rosa, bueno, más o menos es similar. Ya digo, este es el Rose, es un poquito más grande, pero bueno, viene a ser su 1,5 milímetros, este es inoxidable, una hoja pequeñita de la misma longitud que esta, aunque con menos ancho de pala en este caso. Y bueno, el agarre está bien, es lo que nos viene teniendo acostumbrados. Incorpora esto, que en algunas series de estos ya empezaron a incluir, y es un agujero para afiador. Y un detalle que me ha parecido muy chulo es que la funda es ambidiestra. Puedes extraerlo así o directamente cambiar de mano. La pinza, pues la habitual. Y veréis que aquí tiene 3 muescas porque van a sacar un kit complementario para ponerle alguna cosita y tal y cual. El cuchillo está muy bien, la verdad. Funcional, útil, sencillo, pero con una buena extracción y además a ambas manos. Moranif tiene esta serie que todos conocemos, que es el Companion. También está el Companion Heavy Duty, ya sea en carbono o en inox. Este va saliendo por unos 15, este por 20, 20 y poco. El siguiente salto habría sido la serie Bushcraft. Esta serie Bushcraft viene con más o menos complementos, con una funda terrible porque la extracción a una mano estaba complicada. Se le podía añadir un kit que valía como un cuchillo y esta en concreto es la versión carbono. Esta es la serie que viene a, si no sustituir, complementar el Amber. Vamos a verlo. Vamos a abrir. Ahí está. Bueno, vamos a hacer sitio aquí. Todos estos que he enseñado, cuando vienen en inoxidable, vienen en Sandvik 12C27. La versión inoxidable de este también. Y este sería el Amber. Viene con una pinza que es igual a la que traía el Bushcraft, solo que este está en varios colores. Está en azul, está en verde, está en negro, versión carbono. Un poquito más cara la versión carbono. Este ha costado unos 45 € en esa cuchillería. Viene con esta pinza exactamente igual, cambia el color. No trae esta, ahora explicaré por qué. Y el cuchillo también viene en una funda ambidiestra.
la funda en sí es para un lado, pero la puedes incluir aquí de una forma o de otra para asegurarte el corte por ambos lados. Este complemento además está muy bonito porque trae muchas opciones y de hecho van a sacar también un kit para este en el que le puedes coger aquí un colgador de cuero y ese kit incorpora esta pinza. Esta es la del Bushcraft, pero bueno, es la que sacarán para este, es igual. Esto se pone aquí, se gira, es el mismo mecanismo que en el otro. Vamos al cuchillo. El cuchillo, como veis, una cosa que ha mejorado mucho, aunque parezca poca cosa, pero es esto. Permite extraccionar a mano sin ningún problema. Y la hoja, básicamente es la del Bushcraft, con un par de diferencias. La primera es que, bueno, el perfil más o menos es el mismo, pero parece que esta tuviera un poquito más de panza y un poquito más de ancho de pala. Pero son variaciones que a lo mejor también se dan dentro de este, porque es muy poca la diferencia. Pero yo veo un poco más de ancho de pala aquí y un poquito más de panza. Grosor igual, espina 90 grados para rascar un ferrocerio, cosa que el Riesberg no trae, si no recuerdo mal. La del Riesberg va un poquito pulida, nada que no solucione un poquito de lija o lima, ¿no? Pero esta ya viene preparada para eso. El acabado, por las diferencias que decía, no es el liso de toda la vida, parece que lleva cierto acabado arenado. Algo así, como un acabado a la piedra muy tenue. Y otra diferencia en la hoja es que aunque es 12C27, este sí lleva un tratamiento térmico criogénico. Eso solo lo vamos a encontrar en algunos cuchillos de caza y de cocina y en la serie Ashwood, aquella tan cara que salió con mango de madera, que valía pasado los 150 euros en ocasiones. Este, ya digo, han sido 40 y tantos. Si te vas a la versión carbono, te puedes poner cerca de los 60. 12C27 con tratamiento criogénico en este tamaño de hoja. Es la misma que esta. Y recordad que es un poquito más larga que la del Companion. Este acero con este tratamiento térmico en este precio lo veo bastante bien. En cuanto al cabo, ahí se va la caja. También ha cambiado, esto es goma, hay un interior, un núcleo de plástico duro, también trae para poner cordón, cosa que este no traía. Ahora ya todos van a ir saliendo con esto. Y encima de este núcleo duro, que se ve de un verde más clarito, todo esto es goma, que si aguanta el paso del tiempo como esta, muy bien. Este agarre para mí era el mejor que tenía Moranir. Y este no le anda al Zaga, también está muy bien. De hecho, incluso para mano grande, fijaos que la mía es mediana y aún me sobra por aquí y por aquí. Alguien con una mano grande no lo va a encontrar incómodo ni mucho menos. La funda tiene doble desaguadero, cosa que también se ve en el Riesberg. El cuchillo se encaja con un clic, con estos dos hendidos que tiene ahí. Y ya digo, lo puedes montar de una forma o de otra. Aquí veis que hay dos resaltos que entran en estos huecos respectivamente. Ahí está. Y a esto le podríamos poner esta pinza, que además permite que el cuchillo rote, de forma que si uno se sienta o tal, pues más portable. Para cambiar, pues básicamente aprietas aquí, te ayudas contra una mesa o algo así y sale sin problema. Para extraer la pinza, igual que en el Bushcraft, se gira, se hunde esto un poquito y ahí veis cómo la libera. De hecho es más fácil de cambiar aquí que en este, porque esto se hunde con mayor facilidad que
que esto, que además hay que apretarle el botoncito este y la palanca es terrible. La funda ha ganado. Y os estaréis preguntando, ¿puedo usar la otra? Sí, pero no se queda un poquito más suelto. Al contrario, no. La goma aquí impide que entre más. En estos dos, perdonad el desorden conceptual, en estos dos la funda, y esa es la buena noticia, sí es intercambiable. Y aquí también. Pero quedan, ya digo, un pelín holgados. Lo suyo es cada uno en su casa y Dios se la de todo, ¿verdad? Se le puede poner perfectamente esta otra pinza, saldrá en ese kit que lleva el este de cuero y tal. Pero bueno, aquí le puedes poner tú cualquier historia, cualquier cosa. Esta pieza la verdad es que da bastante juego. Ese kit que saldrá, pues procurará más opciones, más posibilidades de porche y tal. Pero aquí con cintas, con molly, le puedes enganchar tú lo que sea. La verdad es que me ha gustado. Buen cabo, buen tamaño, buen agarre, muy buen agarre. Un precio bastante competitivo, ya digo, han sido 45 euros. Si va a carbono, pues te pones en un poquito más. Y si bien en relación calidad-precio, ya lo veía casi mejor opción que el Garber, ahora casi que me convence más. El Garber es enterizo, no. Este tiene una espiga que llega hasta aquí, lo típico, 2/3, pero vale la mitad, no sé si me explico. Y si bien el Garber viene en acero 14C28N con tratamiento criogénico, este viene en 12C27 con tratamiento criogénico, que no tiene por qué funcionar mucho peor, la verdad. Y el carbono es el mismo carbono, el C100S, con el tratamiento térmico que lleva o el Garber. Así que estos son los nuevos cuchillos de Moranir. Un saludo y nos vemos en otro vídeo, a ver si suerte y es prontito.